Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El, el gobierno esta semana emitió un decreto de austeridad para anunciar reducción del gasto en algunos capítulos, que cuando tú revisas los capítulos donde se van a hacer las reducciones de gastos, te encuentran con dos asuntos, dos aspectos específicos. Uno de ellos es que muchos de esos planteamientos que se hacen ahí son reiterativos en el sentido de que, bueno, lo hacen casi siempre todos los gobiernos cuando están nuevos y al final terminan sin cumplirse. Y bueno, para mí no hay muy lejos, ya están los medios de comunicación circulando que una institución importante del Estado que está muy relacionada con el control de gasto público, pues precisamente va a comprar 2 jipetas de lujo. Y entonces uno dice, bueno, pues se está cumpliendo o no está cumpliendo. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que las medidas en sí mismas de la austeridad anunciada por el presidente Luis Abinader no representan una reducción del gasto de manera extraordinaria o un ahorro extraordinario. Lo que sí representan es una señal de querer ser austero con el gasto público, de mostrar disciplina en cuanto a la administración de los recursos públicos. Y eso es positivo, o sea, enviarle esa señal a los funcionarios públicos para que no se lleven del gusto. Ahora, en ese decreto el presidente Luis Abinader hace referencia a la limitación de los ingresos públicos, Y nosotros hemos mencionado muchas veces aquí que las dos principales agencias de recaudación del país, la Dirección General de Aduanas en segundo lugar, la Dirección General de Impuestos Internos en primer lugar, han anunciado que en los primeros 5 meses de este año recibieron o recaudaron ingresos que superan en 63 mil millones de pesos lo estimado para ese periodo. Entonces tú dices, bueno, si superan en 63 mil millones de pesos lo estimado, quiere decir entonces que está entrando dinero por encima de lo que se había programado. Y eso indica entonces que no hay limitación en cuanto a los ingresos. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que esos 63 mil millones de pesos y tal vez otros dineros que se pueda ahorrar el gobierno, aparte de los que está gastando, lo que le está ingresando por encima de lo estimado, pudieran tornarse insuficientes si se toma en cuenta que el gobierno en el presupuesto de este año programó ingresos, es decir, recaudaciones, por el orden de los 746 mil millones de pesos, poquito más, casi 747 mil millones de pesos. Y una estimación de gastos de 891 mil millones de pesos, por lo tanto, ha de tener un déficit operativo, diferencia entre ingresos y gastos de 145 mil millones de pesos. Y para cubrir esos 145 mil millones de pesos de la diferencia entre ingresos y gastos, el gobierno busca ese dinero prestado. Y ya contrató ese dinero prestado. Quiere decir que con eso cuadra. Si me ingresan 747 mil millones y tomo prestado 145 mil millones, gasto lo que tengo programado, que son 891 mil millones, y entonces termino cuadrado con un déficit, pero un déficit dentro de lo programado, que es un déficit de más o menos el 3% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué ocurre? Que dentro de la estimación de ingresos de 746 mil millones de pesos, hay alrededor de 657 mil millones de pesos que deben ser recaudados tanto por impuestos internos como por aduanas en conjunto. Y hasta ahora vienen recaudando más de lo que tienen programado, pero en los primeros 5 meses del año, estamos hablando del año completo, los 657 mil millones de pesos. Los otros 89 mil millones de pesos, para completar los 746 mil millones, habrían de ingresar por tesorería, que es la tercera agencia de recaudación del Estado, aunque no es una agencia recaudadora de impuestos de manera directa, sino que recauda dinero a través de ingresos de activos que tiene el Estado, ganancias del Estado o a través de tasas que cobra el Estado por determinados servicios. La diferencia entre tasas e impuestos es que las tasas se cobran por servicios prestados por el Estado. Por ejemplo, el cobro del pasaporte es una tasa, no es un impuesto. ¿Por qué? Porque el gobierno te está entregando algo a cambio. Te está entregando un pasaporte y ese pasaporte tiene un costo. Y el costo se calcula en tasas y no en impuestos, para que la gente más o menos lo entienda. O los permisos, por ejemplo, la licencia de conducir o la licencia para porte y tenencia de armas, se cobran tasas. Son impuestos al final, pero se le llama tasa. Eso se cobra y se reporta en gran medida, a través de la tesorería.
Entonces, habían 89 mil millones de pesos que debían recaudarse o deberían recaudarse este año por medio de la venta de activos del Estado. Y el gobierno se ha dado cuenta de que eso es difícil. Es difícil no solo por la burocracia que implica el proceso de venta de un activo del Estado, es decir, empresas o acciones que son propiedad del Estado en determinadas empresas, ya sean de capital mixto o que sean empresas totalmente estatales. Un ejemplo pueden ser las generadoras de electricidad de Gejaina, de Geitabo, donde el Estado tiene participación accionaria de un 50%, un 61%, o la propia Central Termoeléctrica Punta Catalina, donde el Estado es dueño totalmente. Entonces esos son activos del Estado que le generan ganancia. Ahora, si vas a vender de esos activos, hay unos trámites burocráticos complicados que se combinan también con la resistencia social a la venta de esos activos. O sea, generalmente los dominicanos tienden a ser muy celosos cuando se habla de vender activos del Estado. Y una muestra de ello es lo que ocurrió, por ejemplo, con el proceso de capitalización de la empresa pública durante el gobierno de Leonel Fernández. Cuando el primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, era una tendencia a la privatización, eso era un asunto muy de moda a nivel global, pero el gobierno de Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández salió desacreditado de la administración pública, no por una mala administración, sino porque le tildaron el hecho de haber vendido o regalado los activos del Estado. Entonces los presidentes son cuidadosos con eso. Y parece que el presidente Luis Abinader se ha dado cuenta de eso y dijo, bueno, vamos a aguantar eso. Vamos a aguantar eso porque ponernos a vender activos del Estado por el orden de los 89 mil millones de pesos en estas circunstancias de crisis y eso pudiera generarnos un ruido indeseado o una resistencia que tal vez nos impida darle para adelante a ese proyecto que se tornaría incluso más impopular que beneficioso. Entonces, aduana se está recaudando más, impuestos internos está recaudando más, pero la tesorería no tiene la posibilidad de recaudar esos 89 mil millones de pesos. Entonces, lo que se está recaudando por encima de lo estimado va a haber que tomarlo para cubrir ese faltante. Y aún así pudiera ser insuficiente. Y al ser insuficiente, como quiera, vamos a tener posiblemente un incremento del déficit ya programado de 145 mil millones de pesos. Por eso el gobierno habla de que tenemos limitación de ingresos, aun cuando, por otro lado, el propio gobierno informa que está recaudando más de lo estimado. Esa es la razón. La razón es que hay una partida que el gobierno incluyó en el presupuesto que no estaba en condición de ejecutar, porque eso no depende de que si somos más eficientes recaudando o no, sino que depende de un proceso de venta. Y esa venta requiere unas licitaciones previas, pero también requiere unas autorizaciones también del Congreso Nacional que tiene que establecerse por ley y eso se torna complicado. Ahora, por esas razones también el gobierno ha limitado algunas inversiones en el área social, como eran la continuación de esos programas, el programa fase 1 y fase 2 para subsidiar los salarios de los trabajadores suspendidos y de los trabajadores parcialmente suspendidos en el sector privado, el programa PATI para los trabajadores independientes durante cuando la pandemia estaba en su buena, y el programa Quédate en Casa, que fue aumentado en cuanto a monto y en cuanto a cantidad de beneficiarios, y ahora el gobierno lo que hizo fue que lo niveló, bajó el monto, no a los niveles en que estaba antes de la pandemia, pero también bajó la cantidad de beneficiarios, no a los niveles antes de la pandemia, porque como quiera hay más beneficiarios que antes de la pandemia, pero ha habido una reducción ahí. Y también ha habido una mayor necesidad de gastos en el área de salud, pero no en el área de salud de manera directa. Bueno, se puede decir de manera directa, pero no es un asunto de hospitales. Más que de hospitales, es un asunto de las vacunas. Señores, las vacunas no son gratis. Y el gobierno ha estado comprando vacunas y eso está fuera de presupuesto. Eso no estaba presupuestado. Eso es comprando vacunas donde quiera que aparezcan, al precio que aparezcan, para poder terminar este proceso. Y eso ha hecho que el gobierno incurra en gastos extraordinarios por encima de lo que tenía programado, por lo menos para el sector salud, que ya estaba también presupuestado. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en mayo en cuanto a lo que tiene que ver con el gasto social? En el mes de mayo solamente, de acuerdo con la Dirección de Presupuesto, el gobierno en protección social, en mayo del año pasado, por ejemplo, gastó o invirtió, bueno, gastó, porque eso no es una inversión, sino un gasto para asistir al programa en protección social, 15 mil millones de pesos más o menos. En mayo de este año
7.924 millones de pesos. O sea, una reducción de un 47%. En mayo del año pasado, por ejemplo, el gobierno invirtió en lo que tiene que ver con FASE, Quédate en Casa, PATI, solamente en el mes de mayo, 6.270 millones. En este mes de mayo de este año, gastó 2.270 millones. O sea, ha ido reduciendo el gasto social, en la medida en que se va mejorando la condición de la economía y que se va abriendo la economía. En el mes viéndolo mes por mes, por ejemplo, este año, el gobierno en enero destinó para el programa FASE 522 millones de pesos, en febrero 498 millones, en marzo 415 millones, en abril 335 millones, fue bajando, y en mayo apenas 41.5 millones de pesos. En el programa Quédate en Casa, que recordamos que ahora fue sustituido por Supérate, entonces venía gastando en los primeros 3 meses del año un promedio de 3.300 millones de pesos en los primeros 3 meses del año. En el cuarto mes, en abril, 2.698 millones, y ahora, en el mes de mayo, 2.229 millones de pesos. Esos 2.229 millones de pesos para subsidiar con 1.650 pesos mensual a 1.350.000 familias. Que se dijo que iba a ser 1 millón, no, va a ser 1.350.000 familias. Aún así, está reduciendo el gasto social. Y esa reducción del gasto social en medio de un aumento de los precios de los productos, de la canasta básica, y tomando en cuenta que ha tenido que darle un poco para atrás al proceso de apertura económica, lo cual limita la posibilidad de generar más empleos, se torna un tanto problemático. Y el presidente Luis Abinader tiene que tomar eso en cuenta. Tomar en cuenta que es necesario, si bien no aumentar el gasto social para los programas de subsidios sociales que se están otorgando y que vinieron reduciéndose últimamente, es necesario buscar la forma de que no haya una restricción mayor en la apertura económica a los fines de que la gente pueda buscar el peso para poder mantenerse, aún enfrentando los aumentos de los precios de los productos de la canasta básica, que no puede enfrentarlo todo y que hay muchos que ya definitivamente aumentaron y no van a ser reducidos. Tome en cuenta eso, presidente, para evitar situaciones que puedan tornarse indeseadas en cuanto a el surgimiento de protestas sociales.